En medio del imperio madianita que nos arropaba a mi pueblo y a mí, se desarrolla mi historia. Mi nombre es Gedeón. Mi gente estaba bajo el dominio de estos crueles captores, dando como resultado la ruina y la devastación. Pero el Señor sabe por qué hace las cosas, y el final de esta historia no tan benevolente. Antes de continuar, te pediré que te suscribas al canal, así estarás al tanto de las nuevas actualizaciones. Continuemos. Nuestro pueblo había pecado contra el Señor, y debido a esto nos entregó al pueblo de los madianitas, causando terribles estragos. Su puño de hierro nos hacía realmente propensos a recibir castigos y maldiciones por parte de nuestros captores. Esto mismo fue lo que impulsó a mi pueblo a construir castillos y casas en montañas y cuevas, tratando de escapar de los castigos severos. Esto no era todo. Cuando los israelitas vendían sus cosechas, invasores provenientes de Madián, Amalek y pueblos de más al oriente, venían y arrasaban con nuestras cosechas y así dejaban en ruina a mi gente. De nuevo el hambre y el frío nos cubrían. Parecía que no había salvación para nosotros. Sin embargo, esto no era lo peor. Los madianitas se llevaban hasta la última oveja de los granjeros, y cada pequeña porción de comida de las cosechas. Debido a estas circunstancias, mi pueblo clamó al Dios de Israel. Querían que nuevamente los liberaran de sus captores. El pueblo proveniente del desierto era un hábil enemigo que había conseguido dominarlos por medio del asesinato y la utilización de camellos. Todos los que estaban presentes se arrodillaron y clamaron al Señor, y éste más tarde envió a un profeta. Este hombre se puso en el centro de los afligidos, y de su boca empezaron a salir las palabras como el torrente de un río. ¿No es acaso el Dios de Israel, el que los ha sacado de Egipto y les ha dado las tierras? Este hombre, quien venía de parte de Dios, les volvió a recordar todos los actos que hizo Dios en el pasado por ellos, y les dejó claramente explicado que no adoraran a dioses paganos. Sin embargo, ellos habían pecado. La adoración a los dioses de estas regiones estaban completamente prohibidas, y a causa de esto, Dios les quería enseñar una lección. El pecado son cadenas que no dejan avanzar a las personas, haciendo que pierdan todo lo que tienen, como mi pueblo perdió todo a manos de los madianitas. Para enfrentarse a las crisis actuales, Israel iba a necesitar un recordatorio, un hombre misterioso, un héroe. Entonces un día un hombre se sentó bajo el árbol de Ofra, que pertenecía a Joas del clan de Abieser. Yo me encontraba trabajando en un trigal, para esconder un poco de trigo, con el propósito de que éste pasara desapercibido a la hora que los madianitas llegaran a saquear la ciudad, hasta que de repente el ángel del Señor se apareció. En medio de esta tarea vergonzosa, ya que era realmente humillante trillar trigo en un lagar, esta tarea se realizaba en una zona abierta, donde el viento pudiera separar la paja del trigo. Allí, arrodillado y con las manos sudorosas y cansadas, escuché la voz del ángel. «Hola, héroe valiente, el Señor esté contigo», dijo. Yo reflexioné, y la verdad no vi nada valiente ni tampoco heroico en trillar trigo. Yo estaba en mi deber diario. Sin duda el Señor no estaba conmigo. Sin embargo, puse un buen gesto para tratar de contestar al ángel. Si el Señor está conmigo, entonces ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos ha entregado a los madianitas? ¿Acaso no nos sacó de Egipto? ¿Por qué nos entrega ahora a los madianitas? Dije algo molesto. No entendía por qué estas obras maravillosas de las cuales me habían contado ahora no podían suceder. Esto traía confundida a mi cabeza. No quería creer que Dios no había dejado a la intemperie del pueblo enemigo y que nos había abandonado. Ve con la fuerza que tienes. Yo estaré a tu lado y vencerás a los madianitas como si fuera un solo hombre, dijo el extraño ángel. Yo, sin creerlo, enseguida rezongué. ¿Cómo puedo yo vencerlos si soy el menor de mi familia y somos uno de los últimos clanes de la región? Él volvió a repetir. Yo estaré contigo.
Sin embargo, la misma voz de antes clamó por mí para que me calmara. Este afirmaba que no iba a morir, pero realmente cautivado por lo que había sucedido, entonces alcé un altar donde todo sucedió. Los altares siempre se construían de piedra natural, ya que cortarlas con un cincel parecería una profanación. Los altares tenían una gran importancia en la vida espiritual de mi nación, y yo había construido uno. Ahora, tuve especificaciones más claras. Dios mandó por mí, y me habló. Este dijo: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, aquel que tiene 7 años. Derriba el altar de Baal de tu padre, y corta el poste de Aserá que está junto a él. Luego sacrifica el toro usando la madera de Aserá que has cortado. Aserá o Astarte, cualquiera de los dos, es el nombre de una de las diosas de Siria, atribuida a la riqueza y fertilidad. Después de que murió Josué, esta religión quiso asolar a Israel con terribles ataques. Luego mi pueblo abandonó al Señor y sirvió a Baal. De manera irónica, tuvimos que coexistir de manera directa con aquellas religiones que pretendíamos desobedecer en un principio. El pecado siempre encadena. Israel estaba llamada a ser diferente de todas las naciones, pero ellos no obedecieron. De cierta manera, Josué fue un buen líder y tuvo fe en el Señor. De esta manera su generación conoció a Dios. Los que vinieron después no lo hicieron. En lugar de expulsar a los cananeos, fuimos cohesionados para existir con ellos y adorar a sus dioses, lo cual representaba un gran desagrado por parte del Dios verdadero. Yo tenía la tarea de cortar este árbol tallado. Un templo, un bosque se convertía en un lugar de adoración. Asera era la diosa de la fertilidad. Por eso era normal que estuviera representada en un tronco de árbol, tallada y sin extremidades. Yo, aunque no estaba completamente convencido de la tarea, tenía que cumplir con el mandato de Dios, ya que a Él le desagrada la idolatría, y esto hacía que mi pueblo sufriera las consecuencias. Fui de noche con 10 de mis sirvientes, y entonces hicimos lo que Dios había mandado. A la mañana siguiente no se tardó mucho para que todos descubrieran en la ciudad que el altar de Asera había sido cortado, y que en su lugar yacía el toro sacrificado y los leños del árbol. Inmediatamente iniciaron una investigación, las cuales los llevó a mí. Los sacerdotes y hasta el propio pueblo reclamaron mi vida, diciendo que este era el castigo por haber derrumbado el altar de Asera. Esto nos hace ver cómo la herejería llegaba a tales horizontes. La adoración al dios Baal, en aquella entonces, era algo que enfurecía a Dios, y hundía a mi pueblo en un pozo oscuro. La gente adoraba a este dios, ya que creían que era el dios del clima, y ya que todos dependían de la agricultura, pensaron que éste les podía dar prosperidad, pero el pecado era lo que alimentaba esta sucia riqueza agrícola. No obstante, lejos de recapacitar, mi gente adoraba a este Dios, aún más cuando los madianitas nos saqueaban. A punto de morir y ser aniquilado por mi propio pueblo, mi padre entró en la zozobra y gritó: si Baal es Dios, que se defienda contra aquel que derrumbó su altar. Con un argumento muy lógico, mi padre calmó las ansias de nuestro propio pueblo por acabar con mi vida. Desde ese momento fui llamado Jerubbaal, que significaba que Baal se defienda. Poco después de este primer evento, los ejércitos del pueblo enemigo nos estaban atacando. Se aliaron contra nosotros para aniquilarnos y robar todo a su paso. Acamparon en el valle de Israel luego de hacer su alianza y cruzar el Jordán. De esta misma manera yo toqué la trompeta del siervo y todos mis guerreros acudieron a mi llamado. Asher, Zabulón y Neftalí, en conjunto con el clan Abiezer, vinieron todos para ayudarme, reuniendo así una empresa de 32,000 hombres. Pero no me iba a permitir que toda esta gente muriera en vano, ni siquiera cuando sabía que iba a proteger a mis clanes y a las familias que dejábamos atrás. Por ende me encerré en un profundo pensamiento, que poco a poco me desafió. Le hablé al Señor y le dije: Señor, vengo a pedirte una confirmación. Ya que no soy un rey, soy el menor de mi familia, y mi clan es el menor de Israel. Necesito que estés conmigo y que me des una señal de que aún no te has apartado de mí. Entonces dije: esta noche dejaré un vellón afuera, y si éste está húmedo pero el suelo a su alrededor está seco, confirmaré que tú estás conmigo.
Entonces esa noche me fui a dormir. Por la mañana comprobé en el valle donde había dejado el vellón, si todo era como pensaba. Y efectivamente pude exprimir mucha agua del vellón, hasta pude llenar una taza. Sin embargo, aún no estaba conforme de lo que estaba viendo, y aunque la señal del Señor era clara, yo no podía sentirme a gusto con mis dudas. De hecho, aún tenía miedo de equivocarme y conducir a todas estas personas y a mí a una muerte segura. Por eso le volví a hablar a mi Dios. Señor, disculpa, no te enfades contra mí. Solo quiero que ahora hagas todo lo contrario. Quiero que alrededor del vellón todo se encuentre húmedo, y que éste se encuentre seco por el amanecer. Una vez más me fui del lugar, y regresé la mañana siguiente. Para mi sorpresa, aquí había lo que yo pedí. Sin ninguna duda más, entonces mi ejército y yo fuimos hasta la fuente de Jarod. Los ejércitos de Madián estaban acampados al norte, por el monte de More. Sin embargo, me encontraba en camino cuando de pronto escuché la voz del Señor. Tienes demasiados guerreros. Si dejo que todos ustedes luchen, entonces los israelitas se jactarán de haber ganado la batalla. Por tanto, dile al pueblo que el hombre que tenga miedo puede retirarse ahora mismo. Esto fue un duro golpe para mí, ya que estábamos en desventaja contra los 135,000 madianitas. Yo no podía pensar como el Creador. ¿Por qué Él decía que mi ejército era grande? Ciertamente no podía entenderlo. Entonces lo más abrumador pasó. 20,000 hombres se retiraron del campo, dejando solamente 10,000. Ahora las tropas se sentían realmente asustadas. Sin embargo, mi Señor dijo, aún son muchos, llévalos a la fuente y te diré quién puede ir contigo y quién no. Divide a los soldados de esta manera, aquellos que tomen agua de sus manos y los que se arrodillen para tomar con sus bocas. Sin cuestionarme, hice lo que el Señor me pidió. Ahora bien, lo que pasó después fue sorprendente. Solo 300 hombres fueron los que bebieron agua con sus manos. Los otros se arrodillaron para beber con sus bocas. Entonces fue cuando el Señor me dijo, con estos 300 hombres tú ganarás la batalla y te libraré del enemigo. Los demás puedes enviarlos a casa. No pensé en mí, el Señor mi Dios. Estaba convencido de que la victoria no tendría que ser del pueblo de Israel. Quería que fuera su victoria, porque las posibilidades de ganar ya eran totalmente escasas. La proporción de la batalla se convirtió en 400 soldados madianitas contra 1 israelita. Claramente, en esta total desventaja lo único que podía hacer era confiar en Dios y mantener que la victoria sería mía tal como éste decía. Esa noche los madianitas estaban acampando en el valle, y Dios me habló diciendo, la victoria es tuya. Lleva a tus hombres y ataca el campamento, pero si aún tienes miedo, lleva a tu siervo y escucha lo que están diciendo. Como aún estaba indeciso sobre el futuro que nos depararía, lleve a mi siervo conmigo al borde del campamento madianita. Y entonces escuché lo que esta gente estaba diciendo. Un hombre estaba contando a su amigo que soñó algo extraño, donde un pan rodaba hacia el campamento madianita y aplanaba una tienda, acabando todo lo que estaba dentro de ella. Este dijo que esto solo podía significar una cosa, y era la victoria del pueblo israelita, de las manos de Gedeón. Esto claramente era un llamado de Dios. No era una casualidad, ni tampoco una señal. Era la confirmación de que debía creer en su palabra y cumplir con lo que Él me había enviado. A menudo hacemos ilusiones con nuestros problemas, amplificando su verdadero tamaño y olvidándonos que podemos encontrar la fuerza para superar los problemas en Dios. En ese momento me arrodillé en una muestra de agradecimiento, ya que Dios no espera de brazos cruzados para que alguien que ha enviado a una misión haga todo por su cuenta, tal como me dijo desde el principio cuando me encontraba trillando trigo en Lagar, hasta ahora comandando el ejército que salvaría a Israel. Mi Señor Dios me habían defendido y acompañado. Su palabra se cumple donde quiera que vayas. Lo siguiente fue tan sorprendente como la batalla misma. Regresé al campamento y contagié mi fe hacia los demás. Les dije que tomaran un cuerno de carnero y una antorcha con una jarra de cerámica. Nos dividimos en 3 grupos de 100 hombres.
Lleve a mi grupo conmigo hacia la batalla, poniéndolos en un extremo del campamento de los madianitas. Cuando di la señal, todos comenzaron a tocar los cuernos y atacamos al enemigo. Cerca de las 12 de la noche, los madianitas despertaron realmente confundidos y desorientados, tanto que los llevamos a la confusión de matarse entre sí. Una horda de luces confundían al enemigo y un grito poderoso resonó por el campo, una espada para el Señor y para Gedeón. Los madianitas que no murieron en la contienda escaparon. Obtuvimos la victoria esa noche. Sin embargo, más tarde más guerreros se unirían a la persecución de los madianitas y su infame ejército. Volví a enviar otros mensajes a los guerreros de Neftali, de Asher y de Manases, quienes se unieron a la persecución de este ejército. Otros que también acudieron a mi llamado fueron toda la región montañosa de Efraín, quienes capturaron a los comandantes madianitas Oreb y Sib, tal como les ordené. Sin embargo, esta victoria me trajo un trago amargo, ya que de alguna manera los comandantes de Efraín me cuestionaron por qué no los llamé a la batalla en el valle de Israel, pero yo les respondí: ¿qué os he hecho yo que en comparación a ustedes? Los que han capturado a los comandantes madianitas y pusieron fin interceptando su ejército, que la gloria sea de Dios. Debemos alegrarnos del bien mayor. Hemos luchado por Israel. Escuchando esto, los líderes se calmaron. Mi respuesta fue una forma sabia de manejar la situación, ya que no buscaba herir el orgullo de alguien. Solo quise reconocer los méritos de la batalla de cada uno, y lo más importante, involucrarlos al llamado de Dios. Una vez pasado este altercado en las tropas israelitas, entonces seguí mi camino enfrentándome a las potencias de Madián, tal como Dios había dicho en el pasado. Una vez más me di cuenta del poder de su palabra. Aunque yo no confiaba en mí, Él pudo ver mi corazón. Cuando llegamos a Sucot, pedí comida a sus oficiales para mis hombres. Estaban cansados por el viaje. Sin embargo, tras presentarme ellos, pidieron que primero capturara a los reyes de Madián, para que ellos alimentaran a mi pueblo. Sin embargo, la irritación me llenó la mente, y lancé estas palabras: cuando mi Dios me dé la victoria sobre Zalmuna y Zeba, vendré y desgarré su carne con los espinos y cardos del desierto. Fui a Penuel y obtuve la misma respuesta. Por eso prometí venganza. Perseguí a Zeba y Zalmuna hasta Carcot, donde obtuvimos una batalla intensa. Más tarde los capturaría después de una gran batalla, y regresé a Sucot y Penuel, donde derribé la torre y ejecuté a los 77 oficiales y ancianos que antes se habían negado a cooperar. Finalmente, ejecuté a Zeba y Zalmuna, para dar fin a la guerra que tanto había atormentado a mi pueblo. Los oficiales de Israel se proclamaron pidiendo que yo gobernara su tierra. Sin embargo, esto no podía ser así. Les dije que el mandato solo era del Señor, y que yo estaba de paso en este mundo. Porque comprendí que el mandato no era precisamente un tema de poder, sino de interpretación, y que se ponía a disposición del pueblo, para guiarlo en el verdadero camino de la adoración de Dios y del bien. Sin embargo, al terminar la batalla, todos arrojamos un arete de oro sobre un manto, dando como resultado 43 kilos de oro. Mandé a hacer un efod, para ponerlo en Ofra, mi ciudad natal. Sin embargo, pronto esto sería una mala idea, ya que los israelitas comenzaron a idolatrarlo. Por 40 años largos hubo paz en Israel. Regresé a mi casa y tuve 70 hijos, ya que tuve bastantes esposas, pero serví a todos como un juez piadoso. Mi historia es un llamado a encontrar esa fuerza verdadera que existe en todos nosotros, y a jamás subestimar el poder de Dios.